tardes para todos. Con respecto al conferencista anterior, de acuerdo a la situación actualmente de Grecia, me surgió una pregunta, por lo menos. ¿Qué afectación tendría la Unión Europea o los países pertenecientes actual a Europa, de acuerdo, digamos que la moneda actual de Grecia es el euro? ¿Qué afectación tendrían el resto de países? Por lo menos la salida de Grecia, supongamos que aportaba, cuál era el Producto Interno Bruto de Grecia frente a los otros países europeos ya. Bueno, no conozco encuestas, digamos, en ese sentido sobre este tema. Yo tengo aquí solamente ustedes vieron tú viste la hoja de Christiane, donde cómo baja la confianza. Yo tengo aquí unos datos también. En el euro, en Alemania, unos 13% tienen todavía confianza en el euro. 13%. Eso es realmente. 37% quisieran regresar al marco alemán, pero ese, bueno, es un mito, bueno, así. En Francia todavía un 30% tiene confianza, en Italia un 11% y antes tenían un 70% confianza en el euro. De este deduzco que hoy en día, después que en la Unión Europea se creó en los últimos 7 años de crisis, en ese sentido, una cantidad de instituciones que fortalecen y que permiten, digamos, la lucha contra crisis, hoy en día una salida de Grecia no sería tan complicado. Económicamente sería aguantable. Y es porque creo, muchos también por emociones en parte realmente injustos, los griegos son los corruptos y no sé qué. Ese es un poco mucho el juego entre norte y sur en el mundo y en Europa también. Yo creo nadie se quejaría. Quien se quejaría es, por ejemplo, los bancos. Los bancos no quieren que Grecia salga porque perdieron todos sus créditos que dieron, ¿no? Y es porque están muy en favor. Es impresionante que un famoso inversionista, uno de los súper ricos, creo húngaro-americano, Soros, que aparece muchas veces, él escribe y hace simposios y etcétera para que el resto de la Unión Europea paga más, a Grecia paga más. Claro, porque él especuló en favor de Grecia y cuando Grecia sale pues pierde mucha plata y es porque esta gente está muy en favor. Yo creo la mayoría de los ciudadanos estarían más bien en favor de una salida. Buenas tardes. Mi pregunta es como de opinión con el tema de Grecia. ¿Usted piensa que si Grecia cambia su moneda, no tendría una mejor situación económica como para sostener esos créditos que se le van a dar para sostener las exportaciones? Bueno, yo creo, digamos, si tiene una moneda propia, el dracme, ¿cómo se llamaba? ¿Dracme? ¿Sí? No va a poder pagar más ninguna deuda, porque el dracme va a perder 60% de valor, más o menos 50%, quién sabe, y pagar la deuda se vuelve doble caro. Significa, terminó el pago, la deuda más o menos, o casi, ¿no? Pero, y el resto, los bancos deben aceptarlo, es porque están en contra, ¿no? Pero sí, para la economía griega serían muchas ventajas, ¿no? Claro, pues se vuelve competitivo, pueden vender sus legumbres, olivas, etcétera, que producen, el turismo sería
enseguida todos tendríamos que ir a Grecia porque sería otra vez muy barato y Grecia definitivamente es muy bello. Para todas las parejas un viaje por las islas es realmente interesante, para decirlo así. Y para Grecia yo creo que sería una ventaja, pero el costo para los otros países de Europa y para el Fondo Monetario sería, yo no sé si el mismo o mayor o menor que mantener artificialmente Grecia con muchos créditos, etcétera, en el euro. Y Grecia no saldría de la Unión Europea, saldría solamente del euro. Esas son dos cosas diferentes. Gracias. Gracias. Bueno, esta pregunta estaría dirigida para todos en realidad, porque pues teniendo en cuenta que Grecia desde hace como 3 meses pues han puesto al nuevo ministro de Economía, Yanis Varoufakis, ¿no? Que es un excelente pues persona como en economía, pues la Troika acaba de aprobar en la nueva reforma hace unas 2 semanas de lo que sería el nuevo Grecia, cómo se repartiría pues el nuevo dinero distribuido. Entonces me parece curioso que pues estén pensando en Grecia, ¿no? Cómo vamos a distribuir el dinero. La Troika ya está de acuerdo más o menos con el estatuto, pero entonces, ¿cómo pueden decir, si eso pasó hace más o menos 2 semanas, que a final de marzo ya se podría considerar que Grecia saldría del euro? O sea, esa es la parte que no entiendo. Yo no entendí muy bien la pregunta. Pues... O sea, si últimamente se han aprobado unas reformas y Troika está de acuerdo para echar a Grecia hacia adelante, por decirlo así, ¿por qué podríamos pensar que al final de marzo pues se caería Grecia o iría a bancarrota específicamente? No, había muchas reformas, Grecia hizo muchas reformas y comenzó un pequeño auge, ¿no? Un mini auge, pero de una base, cuando tú pierdes 25% de tu producto interno, ¿no? La crisis es tan fuerte, bueno, un día de pronto subes otra vez un poquitico. Se hizo muchas reformas, pero parece no suficientes, ¿no? Y la situación finales del marzo se daría porque el nuevo gobierno, en un acto, me parece, de coraje heroico, chévere, dijo, bueno, ya suficiente, no vamos a aceptar más ningún condicionamiento, y con la Unión Europea, los acreedores, lógicamente deben decir, bueno, en este caso no le damos plata, y si no dan plata, Grecia necesita por lo menos 5.000 millones muy al corto plazo. En abril se calcula 12.000 millones de euros y en julio mucho más, y si no dan dinero, pues quiebra. En todo caso, en Grecia, a diferencia, por ejemplo, de Portugal o de Irlanda o también de España, no se hizo las reformas como se tenía que hacerlo. Es decir, se quedó en el sistema ultra clientelista, que en Colombia lo conocemos también muy bien, y se quedó en la extraña cosa que mucha plata de los ricos, de los griegos ricos, sale de Grecia a otros lugares. No hay un control de cambio, no hay un control de la exportación de dinero. Los ricos no pagan impuestos como tendrían que hacer, porque antes, en los gobiernos anteriores, siempre había ahí una fuerte clientela que evitó medidas al estilo, ¿no? Y es decir, las reformas todavía no han tenido el efecto que se esperaba, ¿no? Tengo una pregunta a Jessica, específicamente aprovechando, ¿no? Ves un poco de tu experiencia, toda la crisis de la Unión Europea, la crisis de Grecia. Yo me pregunto qué impacto tiene eso a la política exterior, a las actividades que hacen ustedes aquí en Colombia. Es decir, ahora mismo
yo supongo que hay muchas iniciativas para resolver la solución con Grecia. ¿Eso impacta el trabajo de ustedes y cómo? No, eso, gracias por la pregunta. No, yo pienso que los objetivos de la Unión Europea para la política exterior ya está. Y como nosotros tenemos un compromiso, como queremos trabajar para encontrar soluciones para desafíos globales, que no hay respuestas individuales a desafíos globales, solo hay o se necesita trabajar conjuntamente para enfrentar asuntos como seguridad, migración, cambio climático, desarrollo sostenible. Eso todo se necesitan trabajar juntos. Y como esos son valores internamente y también en el exterior, eso ya están. Entonces vamos a seguir intentando de buscar oportunidades para trabajar muy cercana a las autoridades aquí y cualquier otro país para avanzar en estas materias. Pero en punto de vista financiero, porque claro, la situación también podría afectar los fondos que hay para la cooperación. Pero ya como yo expliqué en la intervención, que ya se aprobó la estrategia para Colombia, por ejemplo. Pero claro, es verdad que en el futuro toca ver cómo serían los efectos de... Nosotros en la oficina mismo hemos visto una reducción del staff. Entonces, claro que la economía afecta a nosotros también, pero en punto de vista de las prioridades y las acciones ya seguimos adelante. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues tengo varias preguntas, pero la primera es que si creen que la crisis económica global afecta a Grecia, ya que la mayor economía de Grecia es el turismo como tal, y ya que como eso es más caro, la gente no va de turista a ese país y pues la economía baja significativamente. Y pues otra también sería que cuáles son los requisitos para entrar en sí a formar parte de la Unión Europea, porque hay lista de espera en países como Turquía, y porque Inglaterra, tengo entendido que la libra tiene mayor valor que el euro actualmente, o sea, porque no hace parte de la Unión Europea como tal. Vamos entonces a las preguntas. Si hay otra pregunta, por favor, y para contestarlas todas generales. La otra pregunta. ¿Tienes pregunta exactamente? No. ¿Preguntas? ¿Acá? Mi pregunta es sobre no solamente cómo ven los partidos populistas de izquierda, sino también los partidos populistas de derecha. Tenemos el caso en Francia como el Frente Nacional de Marie Le Pen. Creo que en Escandinavia también hay unos cuantos y son llamados como euroescépticos. Creo que en el Parlamento Europeo ya hay una bancada bastante grande de euroescépticos que quisieran acabar con la Unión Europea. Y si creen posible eso, o sea, que la Unión Europea se desintegre. Acá, el joven de rojo. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi pregunta, ahora que estábamos hablando de Grecia y todo esto, es ¿qué mecanismo adoptaría Grecia para seguir con los pagos que tiene si se sale del euro? Y teniendo en cuenta de que su Producto Interno bajaría, entonces, ¿qué mecanismo haría para seguir pagando seguir con el pago de sus deudas externas? Bueno, buenas tardes. Yo quisiera saber acerca de los 8 objetivos del milenio, cómo está la Unión Europea en la actualidad, acerca del convenio que se hizo con la Organización de las Naciones Unidas, dirigida hacia usted.
Muchísimas gracias por estas preguntas. La primera es sobre el euro. Hay algunos países que han tomado la decisión de no participar, como el mío, Suecia, que no participa en el euro. Tuvimos un referéndum, pero se tomó la decisión de no entrar. Pero es posible de formar parte de la Unión Europea sin tener el euro. Y es lo mismo que hace Reino Unido. Después te dejo para complementar sobre el euro y Grecia, pero quizás sobre el debate, ¿tú quieres decir algo sobre el último del Millennium Goals? Lamento mucho, no soy experta. Yo tengo colegas que siguen todas las negociaciones. Es una prioridad, entonces, pero justamente ¿dónde están en este momento en las negociaciones? Yo sé que hay reuniones muy frecuentemente en la preparación del COP París en diciembre de este año, y también que hay contactos muy cercanos con el gobierno colombiano para ver cómo se podría entenderse y posiblemente colaborar también en las preparaciones para el COP en París. Pero con todo gusto te podría poner en contacto con mis colegas que siguen estos asuntos más cerca. ¿Tú quieres decir algo sobre eso? No, quizá solamente al tema del euro y de no tener que formar parte en la zona o en el euro y poder ser miembro de la Unión Europea. Los Estados miembros nuevos del este de la Unión Europea tienen que introducir el euro. Es solamente la Dinamarca y Inglaterra que tienen un opt-out, y Suecia es un poco de truco que hacéis, en verdad. Que no entran en el, ¿cómo se dice en español? El mecanismo de exchange, de intercambio. Sí, eso hace parte de la misma conformación de la estructura de la Unión Europea. Estaban los socios fundadores y luego los países que se fueron incorporando poco a poco. Por eso es que Europa habla de Europa de distintas velocidades y de Europa con distintos niveles de profundización. Por eso nosotros observamos cómo hay países que hacen parte de la Unión Monetaria y otros quedaron por fuera, como los que acaban de mencionar. Igualmente hay unos países que suscribieron el acuerdo de Schengen para todo el tema de libertad de movimiento, personas, bienes y servicios, y otros que no hacen parte del espacio Schengen. Pero eso es fruto también de la estructura de la misma Unión Europea. Entonces depende cada caso específico. Sí, pero efectivamente, si nosotros lo analizamos a la luz de la teoría de la integración, podemos afirmar 100% que Europa no ha llegado al último estadio, porque eso es una pirámide, y en el último estadio está la unión política, y Europa está muy lejos de llegar, sobre todo con estos temas de crisis económica. Ha intentado estar dentro del escalón de la unión económica, pero le falta todavía muchísimo más para poder llegar a la unión política. Y sobre la pregunta sobre el debate, en Europa hay, sobre todo en el Parlamento Europeo, hay un debate continuo, pero en todos nuestros parlamentos, por eso quizás Christine quisiera decir algo, y es muy importante. Hay partidos políticos de los dos lados, de la izquierda, de la derecha, que no quieren que el país, podría ser Suecia o Francia o Alemania o Grecia o cualquiera, que no quisiera que el país se quede en la Unión Europea o que quisiera que salga. Pero es muy importante de tener este debate, porque eso también podría llevar a algo, y tener una discusión para profundizar los temas y para ver que hay avantajes y también desventajas, siempre hay.
Pero es muy importante de tener todas las voces, tener un debate entre los partidos políticos y que haya un espacio para que se podría llevar esta oposición grande y fuerte que hay. Eso es una democracia que nosotros hemos creado. Sí, es eso. Creo que hay un debate en los parlamentos de los Estados miembros de la Unión Europea. Bueno, eso está en cambio, creo, porque al inicio de la integración europea había un gran, digamos, consenso entre la élite política de estar en favor de la integración. Y eso, por diferentes razones, está cambiando. Y observamos un aumento de partidos políticos en casi toda Europa que están más críticas, y en parte son los mismos partidos que están populistas. Creo que era tu pregunta, que se puede observar partidos políticos que están populistas de derecho de vez en cuando también. Solo acerca de la pregunta antes sobre cómo van a solucionar en final la cuestión, que Grecia es quebrado o no, ¿no? Yo supongo un poco el señor que ya se fue habló de la troika, ¿no? La troika, yo menciono porque de esta manera se va a solucionar probablemente este problema. La troika era el Banco Central Europeo, la Unión Europea y el Fondo Monetario. Y la troika siempre controló los avances de el progreso o no progreso de las reformas de Grecia. Y el nuevo gobierno en su campaña prometió al pueblo que nunca más van a aceptar esta falta de libertad, esta opresión, estos condicionamientos de la troika. Bueno, ok, se cambió el nombre, la troika no se llamó más troika, era exactamente lo mismo, de pronto ahora se llamaban las instituciones. En ese sentido ya no se debe aceptar las condiciones de la troika, sino lo mismo las condiciones de las instituciones, pues. Problema solucionado, aunque es lo mismo, ¿no? Y después, como rápidamente se dieron cuenta, las instituciones, de verdad es la troika, se cambió otra vez el nombre, yo creo que ahora se llama el Grupo de Bruselas o algo al estilo, y de esta manera, bueno, prometieron, cumplieron casi con sus promesas, porque ya no hay troika, sino lo mismo con otro nombre. ¿Cómo van a solucionar el problema financiero? Yo creo como hace 2 años en Chipres, en el último momento, de una u otra manera, alguien en Grecia dice, no, pero claro, siempre queremos las reformas. Obviamente una cuestión que además este gobierno quiere hacer, que finalmente los ricos pagan un poco más impuestos, vamos a hacer, y en este caso la troika, las instituciones o ahora el Grupo de Bruselas va a decir, ok, Grecia aceptó que van a seguir con las reformas, bueno, ok, le damos plata. Esto va a ser porque yo creo hay una diferencia entre la opinión del ciudadano común en Bruselas y la opinión del liderazgo político. El liderazgo político no quiere un Brexit, supongo. Quieren que la cosa queda, ¿no? Porque el Brexit, la salida de Grecia, produjera muchas inseguridades. Mientras cuando Grecia queda en el euro, uno debe pagar mucho y siempre sigue, pero se sabe que se debe pagar, se tiene más seguridad que cuando sale, se vuelve mucho más inseguro. Es porque la mayoría de los líderes en Europa, de los líderes políticos, prefieren una Grecia en la Unión, en el euro, y es porque se va a seguir con la política de extender y pretender.
Bueno, muchísimas gracias nuevamente a nuestros conferencistas y a todos ustedes por su activa participación.